Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Código Político. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo te va? Me va bien. Mañana a las 9:30 de la mañana empieza en la morgue judicial la tarea primero para definir si el cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado. Todos los indicios dan que es Maldonado, pero la familia quiere que estudios científicos lo corroboren lo que se ve a simple vista según quienes han estado cerca del tema. Sí, a ver, el dato más significativo de que sería Santiago Maldonado fue el hallazgo de su documento de identidad y, al parecer, la campera que tenía, sí, o que y tiene colocada. todo el aspecto físico de ese cuerpo. Así es. Encontrado en el río. Bueno, de esas cosas vamos a estar hablando esta noche. Hoy, eso es mañana, ¿no? Empieza mañana. Hoy, durante la tarde, fue detenido Roberto Barata. Roberto Barata fue el número 2, la mano derecha de Julio De Vido, no el subordinado funcional, que ese era José López, que hacía de la suya y ya está preso. Es un rato largo y muy bien preso está. Roberto Barata era como el colaborador directo la mano de De Vido derecha, en la operación, que se dice vulgarmente. en la operación de De Vido. Curioso, vale recordarlo, curioso la forma en que Barata, allá lejos y hace tiempo, se incorpora al equipo de Julio De Vido. Cuéntelo. Se conocen circunstancialmente. Roberto Barata era taxista y vendedor de lotería. Trabajo digno como cualquier otro. Se cruzó una vez en un bar con Julio De Vido, se trabó una relación, bueno, terminó siendo una persona de muchísima influencia alrededor del exministro de Planificación. Así es, participó en todas las operaciones, gestiones, negociaciones, negocios en los que participó Julio De Vido, estaba Roberto Barata. Bueno, la causa, esta causa tiene que ver con la compra. La compra de gas licuado. Sí, señor, el gas licuado en la época en que la Argentina, que perdía cada vez más capacidad de autoabastecerse en energía, se compraba gas licuado afuera. Y acabó alguna operación por la cual hoy el juez Bonadío dijo: los procesos, les pongo prisión preventiva, a Barata lo detengo ya, de debido me sumo, dijo Bonadío, al pedido de desafuero para después detenerlo para que resuelva el Congreso. Así es. Así que en todo caso, Roberto Barata, que llegó tarde al equipo de Debido, lo antecede a él en el camino a la detención. Y el martes habíamos tenido, para cerrar la semana, o para abrirla en este caso, habíamos tenido el pedido de las Sala 2 de la Cámara Federal de desafuero y detención de Julio De Vido. Así es. Bajo este escenario se llega a la elección de medio término del domingo próximo, una elección que va a definir el futuro de los próximos 2 años del gobierno de Macri, va a definir probablemente el destino político inmediato de Cristina, va a definir qué va a hacer o qué puede hacer el peronismo después de la elección. Y probablemente también sirva, se verán los números, se verán las lecturas que se harán los días posteriores, probablemente sirva para avisorar si este gobierno tiene la chance de otro turno o si a lo mejor se tiene que conformar con Puerto 2019. El tema Maldonado es el tema que por potencia, por incógnitas, por dramatismo, por gravedad institucional domina la escena, Eduardo, es así, ¿no? Sin duda. Vamos a estar hablando de esto y reflexionando o escuchando las reflexiones sobre esto de Eduardo Fidanza, que además de ser director de la consultora Poliarquía, es un observador finísimo y profundo de la realidad política, cultural y social de la Argentina. Vamos a escuchar algunas de las cosas que seguro tiene Fidanza para decir. Columnista frecuente. Sí, los sábados. De El Diario de la Nación. Del Diario de la Nación, sí señor. En un ratito estamos charlando con él. En un poquito más de 2 minutos la producción preparó esta síntesis simplemente para recordar los 80 días casi del caso Santiago Maldonado. A ver. Ese cuerpo no ha sido identificado hasta el momento. No negamos de ninguna manera los hechos. No es que desapareció por arte de magia. Hoy no hay la posibilidad de poder dar por confirmada ninguna hipótesis. La desaparición de Santiago Maldonado. 80 días de incertidumbre y enigmas. 31 de julio. Una testigo declara haber trasladado a Santiago desde El Bolsón hasta el corte de ruta de la RAM en Cuyamén, Chubut. El 1 de agosto, Gendarmería, por orden del juez Otranto, desalojó la protesta mapuche sobre la Ruta 40. Ese día, Maldonado fue visto por última vez en el predio que ocupa la comunidad mapuche Pulov.
Maldonado tenía 3 celulares. Entre el 27 y el 31 de julio recibió llamados, pero no los contestó. Del 5 al 7 de agosto, rastrillaje en el área de Pulov-Cuyamem. Estuvo encabezada por prefectura. Hipótesis principal. La familia dice que a Santiago se lo llevó Gendarmería, pero la fiscal Silvia Ávila aún no lo pudo comprobar. ADN. Con una pericia forense se descartó que los pelos y la soga con sangre encontrados en una camioneta de Gendarmería sean de Santiago Maldonado. 23 de agosto. La causa pasa a estar como desaparición forzada. De septiembre. 2 mapuches declaran que gendarmes se llevaron a Santiago Maldonado. Declaran los gendarmes. Uno de ellos dice que disparó y el otro que tiró un piedrazo. ...22 de septiembre... desplazan al juez Otranto por sus declaraciones. 25 de septiembre... asignan a Gustavo Geral como nuevo juez y se reúne con la familia. 17 de octubre. Buzos de Prefectura Naval junto con 8 perros hallaron un cuerpo en el río Chubut a 300 metros del lugar donde se lo vio por última vez. Peritos forenses investigan si se trata de Maldonado. ¿Creen que fue plantado el cuerpo entonces, doctora? Es una hipótesis, obviamente. 18 de octubre. El cuerpo hallado en el río Chubut tenía el DNI de Santiago Maldonado. 19 de octubre. Llega el cuerpo a Buenos Aires y comienza la autopsia. Yo hasta que no vea si es 100% ese cuerpo de Santiago, lo voy a seguir buscando. En ese punto estamos, es un buen resumen de un caso muy, muy intrincado, donde muchísima gente debe estar mintiendo. La cuestión es saber quién está diciendo la verdad. Bueno, ese es el gran desafío que se va a abrir a partir de mañana a las 9:30, ¿no? Porque está claro que de los exámenes y los peritajes que se hagan principalmente sobre el cuerpo, se van a poder determinar muchas circunstancias de la tragedia. Sí, señor. La primera es si efectivamente es Santiago Maldonado. La primera, la más básica. Que es la que se va a conocer quizás el día sábado o quizás el lunes. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Bueno, son algunas de las incógnitas que están planteadas. Del tema Maldonado vamos a hablar y de desmenuzar cuáles son las preguntas que están esperando respuesta. Vamos a hablar en un rato. 2 minutos, un poquito menos, y nos encontramos con Eduardo Fidanza del tema Maldonado y de la elección un poquito también. Ya venimos. Y acá estamos, seguimos en Código. Está Eduardo Fidanza con nosotros. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme y por la presentación. Está muy bien. Pregunta. ¿En qué mentimos? No sé, esas son ustedes. Pregunto esto. El caso Maldonado parece tener, según dicen los encuestadores y los comandos políticos, poca incidencia en la decisión electoral del domingo. ¿Eso significa que la sociedad argentina está muy sana y sabe separar los tantos, o tenemos una profunda enfermedad en la cual no reconocemos lo importante de lo accesorio? Bueno, yo creo que para hablar de este tema tenemos que tener un cuidado extremo, ¿cierto? Como con pies de plomo, porque estamos siempre en el riesgo de decir algo que profundice las divisiones, profundice la grieta, etc. Lo que nosotros sabemos es que la sociedad argentina se ha interesado por el tema Maldonado, ha seguido las noticias del tema Maldonado, se ha empapado. Sabemos también que lo que define la opinión del ciudadano medio sobre este caso no es el caso en sí, sino una adhesión anterior que es política. Para decirlo en términos sencillos, la gente que aprueba al gobierno tiene una visión sobre el caso Maldonado que es diametralmente opuesta a la gente que desaprueba al gobierno, y sobre todo a un núcleo de 30% de la población que yo no diría que desaprueba al gobierno, sino que es refractario al gobierno. Entonces, vamos a pensar la Gendarmería, que es una de las instituciones, organizaciones, en este momento está en el medio del debate. Las personas que apoyan al gobierno tienden a pensar que la Gendarmería es un buen trabajo, la relevan de una responsabilidad criminal. Las personas que reprueban al gobierno le cargan a la Gendarmería la responsabilidad y además
piensa que se trata de una conspiración, se trata de una desaparición, etc. Así que esa es una primera aproximación. Ahora, te quería comentar algo, porque en un tema tan dramático y desgraciado como este, el reflejo parece muy preciso, pero leyendo a veces trabajos de colegas tuyos, sí, de pronto la misma percepción se da respecto de la visibilidad de la obra pública o la no visibilidad de la obra pública. Aquel que se manifiesta macrista dice, sí, está muy bien, yo veo mucho, sí, sí, y aquel que se manifiesta antimacrista dice, no, en verdad acá no se hace nada. Hay un libro clásico que yo le recomiendo a las personas que nos están viendo, que se llama La naturaleza del prejuicio, de un psicólogo social norteamericano, Gordon Allport. Se consigue en la editorial Eudeva. La naturaleza del prejuicio. La naturaleza del prejuicio. Y ahí se muestra el proceso del prejuicio, que consiste en una categorización, generalmente con razones que serían morales, etcétera, por el cual unos están del lado del bien, otros están del lado del mal, unos tienen la corrección, otros tienen la incorrección. Y hay una característica en el prejuicio. El que asume una posición prejuiciosa tiende a negar la información objetiva. ¿No? Que este es un poco el hecho, ¿no es cierto? Cualquiera sea la información. Cualquiera sea la información. Fíjense ustedes que lo que se formuló en los años 50 del siglo pasado ha tenido una continuidad y ahora se combina con otras cosas, como es el tema de la posverdad. ¿Por qué? Porque el que tiene una actitud prejuiciosa compra, por así decirlo, asimila datos que son inciertos, datos que no están probados y que le resultan convenientes o plausibles para su toma de posición. Pensemos además en un fenómeno. Tenemos las redes sociales. Las redes sociales son como todos los avances tecnológicos. Tienen una cara luminosa y una cara sombría. La cara luminosa es que con Facebook, con Twitter yo puedo comunicar información, puedo hacer una campaña de solidaridad, puedo dar a conocer mis actividades, etc. La cara sombría es que circulan en las redes noticias que muchas veces no son ciertas, ¿no es cierto? De pronto a alguien se le ocurre colocar que una figura determinada del campo político, artístico, murió, ¿no es cierto? Y la gente se prende en eso y sigue, y resulta que no es cierto. Hay mucha información que circula sin ser cierta. Ahora, vean ustedes, existen los medios de comunicación, los diarios, los canales de televisión, que se supone que chequean su información. Ahora, en el mundo actual se terminó la situación de un emisor de la noticia y de un consumidor de la noticia. Ahora con las redes, cada individuo en posesión de Facebook o de Twitter es un emisor de noticias. Claro. Solo que no tiene que pasar por el tribunal de la verificación de la noticia. Entonces imaginemos, ¿no es cierto?, esa congestión. Hay una entre paréntesis que es si es noticia lo que no es verificado o no, o simplemente es una opinión. Noticia es lo que es verificado profesionalmente. Claro, pero muchas veces pues, está bien la precisión, pero esa comunicación pasa como una pseudonoticia y muchas veces es aceptada. No, bueno, a ver, lo que dice Julio lo comparto, digo también, lo comparto dentro del círculo nuestro. Para el ciudadano común. Quizás sí, quizás no. Bueno, está la experiencia y la verificación que el ciudadano hace de que si de lo que se entera después se verifica. ¿Es verdad o no? Exacto. Pero, y sabemos además que las redes son una oportunidad y una plataforma para poder agredir, digamos, respaldados o encubiertos por el anonimato. No, claro. Y eso también. Entonces pongamos en juego todos estos elementos que yo creo que algunos pueden servir para esclarecer, pero muchos pueden servir para confundir. ¿Tenés una opinión formada o lo has seguido de cómo se comportaron las redes, por decirlo de algún modo, alrededor del caso Maldonado? Yo no tengo información, no lo sé. Hay un estudio de la Universidad Austral que vi por ahí que decía algo de esto general. Que en líneas generales los usuarios de redes macristas decían, fueron los mapuches, los usuarios de redes antimacristas dijeron fue el gobierno, Ahora, yo distinguiría, porque otra cosa que tenemos que observar es que este caso trágico está superpuesto con la campaña electoral. Es inescindible. Entonces, yo proponía la otra vez 3 lecturas posibles. Una lectura posible del caso Maldonado es a través
de los intereses políticos de los competidores en campaña. ¿Por qué? Porque según suceda un hecho u otro hecho en torno al caso Maldonado, unos serán aparentemente favorecidos y otros serán desfavorecidos. Entonces, ese cálculo existe, ¿no es cierto? Sin duda. Porque además, como las posiciones son muy enconadas, claro, uno puede interpretar a quién no le convenía la aparición de este cuerpo que parece ser el de Santiago Maldonado. Claramente no le convenía al gobierno, que tenía unos muy buenos resultados en las encuestas y marchaba hacia el domingo como para asegurarse un éxito y sobre todo ganar la provincia de Buenos Aires. Entonces claramente no le convino. Sí, perdón, sin embargo, sí, en la conferencia de prensa de anoche de la familia Maldonado, todos dijeron esto está plantado y todos daban a entender que el cuerpo lo plantó porque no estaba supuestamente allí antes, el gobierno buscando un efecto político que no se sabe bien cuál es. Bueno, claro, pero ahí ya entramos en el juego de las... Conspirativo. De las claro, conspiraciones, de las interpretaciones, etc. Ahora, existe el interés político que hasta cierto punto se puede considerar normal, porque, bueno, hay intereses en juego, hay una campaña, sucede un hecho. Claro. Muy bien. Ahora hay otra lectura, que es la lectura desde el fanatismo político, desde el extremismo político. Por eso es importante, se involucra a la población con distintos niveles de compromiso. Y acá tenemos jugadores, ¿no es cierto?, que asumen posiciones radicalizadas. Cuando decís jugadores, decís dirigentes. Sí, dirigentes y actores. Porque vamos a empezar para retomar lo de las redes. Vamos a tomar el famoso caso de los trolls. Los que se disponen a agredir, sí, y además que se pueden configurar no solamente como grupos individuales, sino como conjuntos de comunicaciones que van a las redes con carácter descalificador, agresivo, etc. Yo no voy a hacer nombres, pero por ejemplo... Hay un candidato en la lista de Cambiemos que ha sostenido estos días que el juez es un demente. Sí. Es un demente. No vamos a mencionar. Sí, pero es un demente, ¿no es cierto? Entonces, un candidato en campaña que dice que el juez actual, que parece que se ha mostrado eficaz, es un demente, está tomando una posición, yo diría, de extremismo político, de fanatismo político. Tenemos el fenómeno, que yo confieso que no es un fenómeno que lo he estudiado, pero tenemos el fenómeno de RAM, ¿no es cierto?, de esta reivindicación ancestral, milenarista. Y fíjense ustedes que tiene una lógica de un fenómeno que se repite mucho en el mundo. A medida que el mundo se globaliza, a medida que las comunicaciones se comparten, a medida que caen las fronteras, cada vez aparecen con más intensidad estos fenómenos locales, reivindicativos, es lo local contra lo global, bajo el supuesto de que esa reivindicación local es la reivindicación, y no vamos a hacer un juicio de valor, de grupos que se sienten discriminados y que se sienten maltratados por el fenómeno global. Y ahí está la reivindicación del territorio, y ahí está la reivindicación de la raza, ahí está la reivindicación de la historia. En contra de lo que llamaríamos el mundo moderno, el mundo contemporáneo. Orden establecido. Bueno, muy bien. Ahora, esto yo creo que además plantea otras cuestiones, que es otro fenómeno que aparece en el caso Maldonado, que son las dificultades de control y de administración que tiene el Estado. Y ese es un drama característico del Estado argentino y de otros estados parecidos por trayectoria al Estado argentino. ¿Por qué? Porque tiene dificultades para abarcar el territorio. De hecho, podríamos discutir, pero hubo que pedir permiso a los ocupantes de la tierra. Algunos dicen ocupantes legítimos, otros dicen ocupantes ilegítimos. Permiso tuvo que pedir el juez para entrar y buscar el cuerpo. Exacto. Y como... Perdón, al primer juez no lo dejaron entrar. Exacto. Y como contó, creo que en Clarín, el bombero cordobés, que tuvo que hacer el procedimiento bajo la mirada de aparentemente mapuches cubiertos, con armas blancas, etc. Ese relato es un relato muy interesante de ver. Así que hay... ¿Quién es el Estado ahí? Bueno, hay una dificultad de control. Pensemos esto en Argentina es un fenómeno incipiente y si ustedes quieren marginal, pensemos en México, pensemos en Colombia, problemas mucho más profundos que en la Argentina. Pero tenemos... En Chile, pensemos en Chile. Pensemos en Chile. Del otro lado de la cordillera. En el mismo conflicto, ¿no? Pensemos esto. Ahora, dificultades de control. Dificultades también
de un control acabado de las fuerzas de seguridad. Siempre en la Argentina hemos tenido esa tensión. Yo creo que eso también proviene de la herencia de los años de la dictadura, donde las Fuerzas Armadas eran autónomas. Es más, las Fuerzas Armadas eran la jefatura del poder político. Yo creo que 32 o 33 años después, todavía el poder político no tiene resuelta la cuestión de organizar, ordenar y ejercer la autoridad sobre la Fuerza Armada. Veamos el caso, por ejemplo, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las infinitas ciclos de purgas de los distintos gobiernos. Entonces, ahí hay una dificultad de controlar la Fuerza de Seguridad, hay una dificultad de controlar el territorio y creo que hay una tercera dificultad terrible, que es de controlar mínimamente los flujos de información. Hemos tenido la obscenidad de que circulen las fotos del cadáver que supuestamente es de Santiago Maldonado ayer en cualquier teléfono, sí, al acceso de cualquier persona. Pero sucede que en los hechos hubieron 4, 5, 6 o 7 personas. Sabemos, y ustedes lo saben bien que son periodistas, que hay una antigua tradición de la prensa amarilla de fotos, esas fotos truculentas que se compran y se venden en un mercado oculto y oscuro. Bueno, muy bien, hemos tenido también ese elemento. Entonces ahí lo que yo veo es una incapacidad del Estado para controlar y una capacidad del Estado para administrar. Y esa incapacidad del Estado... No, perdón. Sí. Asterisco. Sí. ¿No la extendés al desempeño del Poder Judicial? No, bueno, ahora vamos al otro capítulo. No, pero además tenemos otras cuestiones. Tenemos el tema del Poder Judicial, el tema del mal funcionamiento del Poder Judicial, de su ineficacia y de su intransparencia y de su comportamiento errático, y si no errático, y creo que vos, Julio, en algún momento lo planteaste, ¿no es cierto?, de una cierta adhesión a la autoridad de turno, que genera, si ustedes quieren, unas especies de periodos de avance de la justicia, pero siempre un poco hemipléjico, ¿no es cierto? Sí, ahora le toca hacer justicia a este sector y no le toca hacer justicia al otro sector. Bienvenida la investigación sobre la corrupción, pero reflexionemos también por qué ahora toda la corrupción es de un lado, y porque con eso perdemos la dimensión sistémica de los problemas de corrupción. La corrupción no es de un solo grupo político, es del conjunto. No quiere decir que todos procedan igual. Porque siempre se hace en tiempo alterno, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que quiero. Ese es el... Yo rescato una frase de Hugo Alconada Mon, fuerte frase, dicha al principio de este gobierno. Dice, si realmente no se revierte la matriz de corrupción de este país, en algún momento vamos a saber quién es el Lázaro Báez de Macri. Es una frase fuerte, pero es una buena advertencia a propósito de problemas que no son de la coyuntura, sino que son problemas estructurales de la Argentina. Eduardo, vos fuera de cámara charlábamos con Eduardo de una serie de casos irresueltos, mal resueltos, resueltos tarde en la Argentina. Que estamos hablando de, ¿no? A ver, caso Maldonado, tragedia, muerte. Sí, todo lo que recordaste. Nada, todo lo que rodea esto, que es bastante... Habías hecho una lista bastante que era... un signo de la historia argentina. Y si uno toma la historia más corta, la de este tramo de la democracia, arrancamos casi con María Soledad Morales. Y pasamos por Cabezas, y pasamos por Costa y Santillán. Por Yabrán. Y pasamos... Bueno, pasamos por Mariano Ferreira y por Axel Bloomberg, más Julio allá López, de que sean por Julio López Nisman, hace 2006, por Alberto Nisman el 2015. Sí, yo les voy a decir una cosa. En investigaciones que nosotros hicimos hace un mes y medio a propósito del caso Maldonado, cuando uno preguntaba sobre cómo la gente piensa que iba a desenlazarse el caso, predomina un fatalismo y un realismo que está inscripto en la experiencia de los argentinos que hoy responden encuestas, pero de la saga familiar de los que vieron todos estos casos. Entonces la gente dice, y lo más probable es que aparezca muerto, lo más probable es que nunca sepamos del todo qué pasó. Porque bueno, todo esto que nosotros estamos describiendo, lo que arroja es intransparencia, lo que arroja es falta de verdad, lo que arroja es improvisación. Ahora,
Agregaría algo más, un componente también desgraciado y arroja una cierta banalidad, ¿no es cierto? Porque la propia circulación de esas fotos es una banalidad y una perversidad. Sí. Y desgraciadamente declaraciones infortunadas de dirigentes políticos que no vamos a mencionar. Lo mencionamos nosotros, también, Elisa Carrió. También, sí. Uno no esperaba de Elisa Carrió esas declaraciones, pero bueno, esas declaraciones sucedieron y muestra esa, digamos, frontera muy cambiante entre lo que puede ser un planteo serio, puede ser un planteo banal o un planteo descalificatorio. De modo que esa es también otra cuestión. Ahora, hay que hacer una tercera lectura, que es una lectura desde los valores y es una lectura desde la construcción de bienes públicos. Y ahí yo creo que hay que rescatar a todos los dirigentes, no solo de este gobierno, sino también a los dirigentes de un peronismo que se está o se dispone a reconstruirse, en tanto que ha habido una muerte trágica en democracia, que eso es un escándalo y que ese es un síntoma de un mal funcionamiento institucional. Entonces, me parece que esa lectura de los valores tiene que existir. Y ahí viene la pregunta que creo que sigue. ¿Hay forma de cambiar esta historia? Yo diría que en primer lugar, si esta historia va a cambiar, no puede cambiar por el esfuerzo de una administración o de un gobierno, sino que tiene que surgir de alguna forma de acuerdo. Yo creo que el acuerdo político... Perdón, ¿de alguna forma de acuerdo dirigencial o de una forma de acuerdo que abarque el colectivo? No, a ver... No, de una forma de acuerdo. Yo soy un suscriptor de las teorías realistas de la política. Luego, las teorías realistas de la política lo que enseñaron clásicamente es que la sociedad se parece a una pirámide, donde arriba de la pirámide están los factores de poder, abajo está el conjunto de la sociedad. Entonces, me parece que lo primero es que las élites se pongan de acuerdo para reformar las instituciones. ¿Por qué? Porque además acá hay un punto importante. Y este punto es importante porque además está en el programa de metas o los grandes temas que ha planteado este gobierno. Este gobierno ha planteado la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico es lo que se puede llamar un significante vacío. Quiere decir la lucha contra las mafias, la lucha contra los grupos oscuros que se mueven al margen de la ley. Y ahora viene una cosa importante acá. Esa lucha no se puede llevar adelante solo por un gobierno, sino que se tiene que llevar adelante a través de un acuerdo de los principales partidos políticos y de otros factores de poder. Vamos a pensar un desenlace para la semana que viene. Tal vez yo voy a simplificar, pero está en el análisis periodístico. Vamos a suponer que ese cuerpo es el cuerpo de Santiago Maldonado. Hay dos caminos. Un camino es que haya tenido un accidente. Otro camino es que su muerte haya sido producto de la represión. Si esa muerte fue producto de la represión, no vamos a cometer la ingenuidad de pensar que las autoridades político-democráticas de la Argentina ejecutaron esa represión. No, esa represión se ejecutó en algún lugar donde se quebraron los mandos y una fuerza se autonomizó. Y aún de esa fuerza un grupo alienado ejecutó. Vamos a suponerlo así. Ahora, si eso llega a ocurrir, eso va a obligar que el presidente ejerza su autoridad y entonces, hasta por una cuestión de cálculo, él puede pensar, me quieren desestabilizar. ¿Quiénes me quieren desestabilizar? Unos enemigos oscuros que tengo ahí en la trastienda, ¿no es cierto?, que están conspirando contra mi poder democrático, e incluso reforzado seguramente para la elección. Entonces, el gobierno se va a ver en la circunstancia de enfrentar a las mafias. Si no por una razón ética, sí por una razón de supervivencia. Porque una interpretación posible de lo que ocurrió es que alguien le quiere poner una piedra en el camino. Muy importante a este gobierno, ¿no es cierto?, del cual se tendrá que defender de una manera... Ahora, cuando vos dijiste las mafias, uno inmediatamente refiere a los últimos episodios que no tienen que ver con mafias en este terreno, sino con mafias, por ejemplo, en el campo sindical. Ahora, también pueden existir en este terreno. También pueden existir. En el terreno de la fuerza de seguridad. También puede, claro. Pero además vuelvo.
es más fácil detener a un dirigente sindical muy corrupto y muy desprestigiado, y ponerlo así, que enfrentar la corrupción como fenómeno estructural, donde seguramente no haya cimas de corrupción como el del sindicalista Medina, sino un promedio de corrupción que está en todas las organizaciones públicas y privadas de este país. Para eso se requiere mucha voluntad política y se requieren acuerdos de Estado. A mí, de cualquier manera, me produce cierta esperanza que si se atraviesa este tema, vamos a tener el año que viene un gobierno más fortalecido, pero también un peronismo que para sobrevivir y reconstruirse va a tener que marcar la diferencia con el estilo confrontativo y destructivo de Cristina. Entonces, esa oportunidad, ¿no es cierto?, de un peronismo que se tiene que hacer más dialógico y más democrático, y un gobierno que tiene que negociar, a lo mejor nos arroje algunas novedades interesantes para la política argentina en los próximos tiempos. Decís vos. Sí, claro que sí. Para irnos, una pregunta cortita. Sí. ¿Qué pasa si es la otra vertiente de las hipótesis que vos decís, si esto termina siendo un accidente? Si termina siendo un accidente, el gobierno... Parece raro, parece difícil, pero puede el pasar. gobierno va a tener la oportunidad de avanzar sobre sus críticos y de desmontar esta idea de una conspiración. Ahora, yo quiero decirles algo. Frente a fenómenos como este, por ejemplo, frente a fenómenos como el caso Nisman, yo creo que se aplica lo mismo. ¿Quién puede pensar que Nisman murió porque la señora Cristina Kirchner... No, señor. No, señor. En este punto hay que ver la soledad de los presidentes sentados en sus escritorios con todos los... En un momento ese presidente que tiene aparentemente ese poder sabe que hay elementos de la administración del Estado que no controla porque son irregularidades y ilegalidades estructurales. Entonces, el tema es cuando eso desafía a la autoridad presidencial. Y ahí juega la democracia, ¿no? Necesitamos líderes fuertes. Sí, también, para que vayan... también la conciencia de ese presidente en soledad, de saber qué consecuencias tiene cualquier decisión que dispare. Sí. Y una cosa, dispare en un sentido administrativo. Y una cosa más que es un desafío para este gobierno. Este es un gobierno con una estética posmoderna, festiva, con una idea del éxito y con una idea pragmática del ejercicio de la autoridad, porque mucha gente proviene de la actividad privada. Sí. Ahora, estos desafíos que el presidente enfrenta tienen que ver con otro mundo, con el mundo de la historia política argentina, con el mundo de los enfrentamientos, con un mundo de lo paraestatal, que no tiene nada que ver con del lugar donde él viene. De modo que estaría bien también que escuche a alguno de sus aliados para ver esta parte oscura de la política. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Seguimos en Código. Vamos a seguir hablando de Maldonado y otros temas. Seguimos en Código. Vamos a seguir hablando un poquito más del caso Maldonado. Y algunas preguntas que son las... Un catálogo de preguntas, ¿no? Hay decenas y probablemente un centenar de preguntas cuyas respuestas... alguno se puede responder bien, Sí, pero bueno. Pero es probable que si se pudiese encontrar la respuesta a alguna de esas preguntas, podríamos aproximarnos a la verdad. Seleccionamos algunas, se nos ocurrieron algunas, hay muchas más, y estas no invalidan las que cualquiera pueda tener, ¿eh? Pero primera pregunta a hacerse es, ¿quién es? ¿De quién es el cuerpo que va a empezar a periciarse, no sé si la palabra es correcta, mañana en la morgue judicial? A ver, todo indica que uno es de puede aproximar Santiago con Maldonado. los pocos datos que tiene y con lo que han dicho incluso más allá de que no han reconocido la propia familia, que se trataría de Santiago Maldonado. Pero esa es la primera pregunta. Sí. La primera que va a tener respuesta es esa. Uno dice es obvia, pero hay que esperar la definición Bueno, pero es de la ciencia es la y de la puerta justicia. que puede abrir la historia, ¿no? Otra pregunta, que esto no se va a saber enseguida. Esto va a tener que esperar los tiempos de la autopsia, que por ahí llevan 4 o 5 días, hasta una semana. ¿Cómo murió quien fue encontrado en el río? ¿Cómo murió? Lo que plantea Eduardo recién, Eduardo Fianza, las dos hipótesis posibles, ¿no? O un accidente producto de la desesperación, o un accidente, o un hecho represivo. Así es. Y el tema es, quizá básico es, ¿estaba vivo cuando quedó bajo el agua o murió ahogado?
Y bueno, ese es otro... esa es una pregunta que tiene que contestar el cuerpo. El cuerpo, que como dicen los forenses, el cuerpo habla. Así es. En la autopsia. Otra pregunta que sí también tiene que salir de la autopsia es ¿cuándo murió? ¿Cómo se conservó el cuerpo si murió, hipótesis, el 1 de agosto? ¿Cómo se conservó el cuerpo si no estuvo en el agua? ¿Adentro o fuera del agua? ¿Dentro o fuera del agua? Bien, otras preguntas. Son preguntas que también tienen que salir del resultado de la autopsia. La fiscal Silvina Ávila, la fiscal de Chubut, hizo una cosa, parece bastante razonable, que es decir, quiero que en la autopsia estén presentes todas las partes. Hay 5 partes querellantes. Bueno. Que estén todos. ¿Para qué? Para que si los peritos de parte, los forenses que representan a las distintas querellas, tienen opinión sobre lo que se está haciendo en la autopsia, eso pueda debatirse y aclararse, de modo que después no haya objeciones a posteriori. Bien. Es lo que hizo la Gendarmería con la pericia Nisman. Exacto. Prevenciones que también tomó el juez. Sí. Gustavo Geral. Desde el momento que fue ubicado el cuerpo en el río hasta el arribo a la morgue aquí, vino el juez, en la calle... Vino el juez con el avión de... Sí. Vino el juez, no solo vino el juez. Todo fue absolutamente filmado. Por gente de la justicia. Todos los traslados, todas las personas, todos los movimientos. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ha venido sucediendo y porque esta causa ha tenido un antecesor sobre el cual han caído muchas críticas y del cual recibió la causa Geral, que fue Guido Tranto. Sí, señor. Este tema de filmar todo también se hizo en la pericia de Nisman, la última, la que dio que lo asesinaron. Está todo filmado, todo discutido. Los argumentos que se intentaron para voltear la pericia Nisman, que la Corte Suprema rechazó, en argumentos de forma, no de cómo se había trabajado científicamente, porque eso se pudo discutir en el momento. Otra, esto ya no lo va a decir la autopsia, esto es parte de la investigación judicial. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo fue que lo encontraron? ¿Quién le avisó al juzgado que había que buscar ahí? ¿Reparamos en un colega? Claro que sí. El corresponsal de Clarín en Bariloche. Claudio Andrade. Claudio Andrade. Él, el día 18 de septiembre. Hace un mes. Hace un mes. Un mes. Tweet que retuiteó hoy. Sí. Había escrito en un tuit: me dicen que el cuerpo estaría a más o menos 409 metros. 409 metros. Muy preciso. Efectivamente, que finalmente fue... Del lugar de los incidentes. Del lugar de los incidentes, que fue finalmente el lugar donde casi fue hallado 300 y pico esta semana. La pregunta es... ¿Quién le dijo a Andrade? ¿Quién le dijo a Andrade eso? Lo segundo es cómo nadie actuó. Si alguien sabía aunque sea eso. De oficio para averiguar si eso era así o no. Estamos hablando de la aparición de un cadáver. Esta información o este dato fue puesto por el colega en Twitter hace un mes. Exacto. Otra versión que el mismo Andrade dio es que en estos, ayer o anteayer, es que hubo un llamado al juzgado, al juez Lieral, para decirle en tal lugar hay que buscar y busquen pronto. El juez sabe quién lo llamó. O fue un llamado anónimo. No, debe saberlo. Y si no lo puede rastrear, ¿quién le avisa a la justicia que hay que ir a rastrear ahí 300 metros río arriba de donde fueron los incidentes? La lógica es que el cuerpo vaya hacia abajo, siguiendo la corriente del río. Sí. Los abogados de la familia Maldonado, los mapuches, todo ese sistema que está político que está funcionando y judicial alrededor de la familia y del caso, una de las cosas que dicen que fue plantado el cuerpo porque el cuerpo nunca puede ir hacia arriba de la corriente del río y que esa es una zona que está bajo vigilancia efectiva, no vigilancia simbólica de los mapuches, vigilancia física. No solamente vigilancia física, sino es un lugar, y esto dicho por los propios mapuches y por la propia abogada Mónica Heredia. Verónica Heredia, sí. Anoche en la conferencia de prensa, un lugar donde los mapuches suelen ir en busca de agua y de leña seca. Lo que tuitea hoy de vuelta Claudio Andrade, corresponsal de Clarín en Bariloche. Maldonado, esto es el retweet de lo que él mandó hace un mes. Exactamente. Gran dato, ¿eh? Maldonado, el dato firme es que el cuerpo estaría a unos 409 metros de Cuyamén, el asentamiento, vamos a llamarlo así, mapuche, abajo de los sauces en el agua. Estaba abajo de los sauces, estaba en el agua y estaba a 300 y pico de metros. Yo si soy el juez le digo a Andrade, venga y declare.
explique, sea testigo. ¿Cómo tuvo esta información? ¿Cómo tuvo esta información? Claro, y nadie le dio suficiente importancia. Tampoco los medios. No. Tomamos el dato ese del colega para decir, che, hay alguien que está diciendo tal cosa. ¿Quién sabía y quién ocultó? Bueno, esa ahí, es otra pregunta. A ver, otra pregunta es, o no necesariamente pregunta, digo, si esto es exactamente así y si además lo vinculamos con el aviso que recibió el juez de que había que buscar, ¿el cadáver estaba o el cadáver llegó? Esa es otra pregunta. ¿No? ¿Dónde estuvo ese cuerpo que se está empezando a pelitar? Si en efecto el juez recibe un llamado diciéndole busquen rápido en esa zona, ¿el cadáver estaba o el cadáver llegó? Tenemos preguntas, no tenemos respuestas. Pero suponemos que la respuesta a alguna de estas preguntas es lo que puede aproximarnos a la verdad. Finalmente, una pregunta que resume esto es, todo el mundo, las versiones que dio los gendarmes, primero, y lo que dio el gobierno, después lo que apareció en el sumario interno que se hizo desde el Ministerio de Seguridad, donde aparece la responsabilidad de un grupo de 7 u 8 gendarmes que va hasta el río, y es el primer indicio cierto que empieza a tener la justicia. Las declaraciones de los mapuches, el que dice, el mapuche, por ejemplo, que declaró, vi cómo se lo llevaban en una camioneta. Con los binoculares. Y si el cuerpo estaba ahí, si llega a la justicia a determinar que el cuerpo estuvo en el agua todo el tiempo, ¿qué vio ese mapuche? ¿O qué dijo? Las declaraciones de una y otra parte son absolutamente contradictorias. La cuestión es, ¿quién está mintiendo? ¿Y por qué? Última pregunta que uno se hace es, ¿Macri actuó bien políticamente en este caso? ¿En esto último y en todo el caso en general? En esto último... Prudente. Prudente, digo. No es una persona con habilidad y con sensibilidad para afrontar públicamente estos temas. Sea este o sea de otro tipo. El presidente ha demostrado que frente a estas cosas no es una persona excesivamente diestra. Lo que está claro es que al gobierno se le escapó la liebre al comienzo de este episodio. Seguro. Porque fue un episodio que fue subestimado. Fue un episodio que, como pasa, y lo decía Eduardo Finanza, esto de que el Estado es una cosa ausente en muchos lugares del país, bueno, está ocurriendo allá, son cosas que pasan, porque en verdad pasan con mucha más frecuencia de lo que creemos. Así es. Y bueno, es ahí cuando los episodios tuvieron una velocidad que el gobierno no supo, con lo cual el gobierno no supo competir. Y además empezaron a adquirir los episodios cierta autonomía en los episodios mismos y en la lógica política que también al gobierno le costó mucho empardar. Sí, última pregunta, por lo menos de las que yo tengo para formular esta noche. Si el caso Maldonado y la aparición del cuerpo que sería de Maldonado son todo perjuicio para el gobierno, como parece ser, ¿por qué Cristina Kirchner se llamó a absoluto silencio sobre la cuestión en las últimas 48 horas? Un dirigente importante de la oposición, que la conoce muy bien a Cristina, me dice, Cristina, como cualquier animal político, cuando huele sangre, en el sentido de cuando ve al rival herido, se le va encima para sacarle todo el beneficio posible. ¿Por qué, si esto perjudica tanto al gobierno, Cristina no habló? No digo, suspendieron la campaña, está muy bien, pero podés hablar. Hoy le esperaron un reportaje y no fue. ¿Será solo prudencia? Es otra pregunta que todavía está sin respuesta. El lunes, después que tengamos los resultados, quizás empiezan a hacer muchas de estas cosas. Algunas cosas más. Venimos en un ratito para hacer un poquito más de código. Seguimos en código. Vamos a hacer rapidito el picado fino, director, Picadito por favor. fino. Picadito fino. A ver, vamos. Muy bien. Impulsado por la Cámara Federal esta semana, el juez Luis Rodríguez, juez federal,
ordenado por la Cámara Federal, pidió el desafuero para detener a Julio De Vido. Esto fue por la modernización de la mina de Río Turbio. Yacimientos carboníferos de Río Turbio. Modernización que no existió. ¿De qué? Gastaron 26.000 millones de pesos. Hay 265 millones que la justicia no encuentra a dónde fueron. El gas. Se evaporó. Se hicieron humo. Exactamente. Y hoy, el juez Bonadío, por los negociados con la compra de gas licuado, detuvo a Roberto Barata, mano derecha de Vido, y pidió el desafuero y la detención del exministro de Coordinación, Infraestructura, Obra Pública, que contestó por Twitter así, fíjate. Necesitan montar todo este circo para aplicar el más escandaloso y brutal ajuste sobre el pueblo argentino del que se tenga memoria. ¿Sigue? ¿Hay otro? Bueno, esta es... la respuesta de don Julio. La respuesta de Vido, que dijo que esto era un digno final de campaña o una cosa así. No sé si lo tenemos. Si lo tenemos, lo ponemos. Ahí está. Sí. Un nuevo y escandaloso cierre de campaña que busca la privación ilegítima de mi libertad. Son puro odio, impotencia y rencor. Ay, ay, ay. Muy parecido a Cristina. Bueno, sí, a ver. Barata lo antecedió él en el camino a... Sí. La fueron a buscar Belgrano. Sí. Había ido a saludar a sus hijos. Está muy bien. Dicen que se iba a presentar espontáneamente. Sí, está muy bien. Dicen también que debido, antes que lo eche la Cámara de Diputados, el día miércoles está pensando seriamente en renunciar. El destino es el mismo. Sin foro de diputados lo detienen. Pero estaría prefiriendo renunciar antes que lo echen. Bien. Sobrevolamos cortito. A ver, no sobrevolamos cortito todavía. Ya vamos a sobrevolar. Estamos viendo el momento que se lo llaman a Barata. Sí, hoy, el domingo se vota, Blanca. Está terminando la campaña en 8 horas. Termina la campaña. Muy bien. ¿Qué se vota? ¿Vos la vas a extrañar? ¿A la campaña? Sí. Sí, nunca estuvo. Ah, bien. Votamos. El domingo votamos. Ahora sí, no son las pasos, no es encuesta. Esta va en serio. No. 127 diputados. La mitad. 24 senadores en 8 provincias. Un tercio. Primer punto. ¿Cuáles son...? A ver, ¿dónde está la pelea? Provincia de Buenos Aires. Acá está el clásico. Provincia de Buenos Aires. Provincia, recordemos, 0,21 de ventaja para Cristina en las pasos, 20.324 votos. Poquito. Otra pelea importante. Santa Fe. Santa Fe, 0,76 de ventaja para Agustín Rossi, Alejandra Rodenas. Sobre Cambiemos. Estas son las también. dos grandes ventanas que van el domingo, nos van a sorprender o no, se verá qué resultado ya. Son las dos grandes peleas que plantea el gobierno para decir, bueno, sí, el mapa electoral de las pasos se amplió y es este. En los otros dos distritos grandes, que son Capital y Córdoba, el gobierno viene muy bien rumbeado de las pasos, con mucha ventaja. No va a haber, Pero esa es la elección. Un tercio de los senadores, la mitad de la Cámara de Diputados, y se sabrá qué poder tiene Macri, si más o menos que el que tiene hoy, después de la elección. Así es. Vamos a repartir medallas y nos vamos yendo. Vamos. Medalla de oro, porque esto que viene ahora es el medallero de código. A ver. Se viene el oro, un oro difícil, no, pero merecido. Merecido. Muy merecido. Debut estelar, sí. No sé si alguno otra vez va a mojar, pero debut estelar de la señora Delia Ferreira Rubio. Yo le agrego el Rubio porque... Delia Ferreira Rubio, sí se la conoce, es una abogada cordobesa, experta en auditorías sobre el sector público. ¿Qué fue designada? Fue designada presidencia de Transparencia Internacional, una organización anticorrupción y por el gobierno abierto y el buen gobierno, bastante afamada, o de las más afamadas en el mundo. Una abogada argentina, cordobesa, que acá trabajó en la ONG Poder Ciudadano, fue esta semana elegida presidenta de Transparencia Internacional. Tenemos una Argentina global. Ahí está. Y ahora está muy bien. Ahora sí que... Se acabó el choreo. Veremos. Delia Ferreira Rubio, medalla de oro muy merecida. La de plomo también es merecida. Ahí viene. Y claro, ¿qué te puedo cobrar? No, nada, Julio. Él ya cobró todo. ¿Qué te puedo cobrar? A ver, si no te la podemos mandar, buscala antes de que te vayan a buscar. No, bueno, pero se la vamos a llegar. A donde sea. A donde sea. Ah, bueno. Le hacemos llegar la medalla de plomo. Está muy bien. No hay que explicar mucho por qué, ¿no? Es debido, medalla de plomo. Ahí está. Pinocho, música.
Ariel Sujarchuk, que es el intendente de Escobar. Che, yo tengo que ir a Escobar el fin de semana que viene. No, el que viene. Te van a recibir con mucho cariño. Oh. No pasa nada. Son cosas de la política. Sujarchuk me la perdí esta. Ahora te la cuento. Es recontra de Cristina. Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar. Resulta que como hacen muchos, a muchos lo hacen, pero a él lo engancharon y se lo publicaron. En las boletas, en los sobres con boleta de Cambiemos, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, aparecieron las boletas de Cambiemos con la lista de concejales de Sujarchuk, que es de Cristina. ¿Por qué? Porque ahí Cambiemos tiene mucho arrastre. Y el intendente dice, yo tengo que defender la mía. Pero pongo mi boleta de concejales con la boleta de Bullrich y Gladys González. Pero él va con Cristina. Él va a morir con Cristina. Pero entonces, a ver... Es intendente de la provincia de Buenos Aires. Hagamos una cosa, le mandamos el Pinocho y te explico. Dale, dale. Todo lo hacen, a él lo engancharon. Ahí Pinocho está. para el que dice que va con Cristina. Sí, señor. Nos vemos el jueves que viene. Chao. Chao.